Cuando el multimillonario director ejecutivo Alexander Reed se burló de una niña sin hogar de 7 años, retándola a tocar el piano para que la adoptaran, esperaba humillarla. En cambio, su milagrosa actuación destrozaría todo lo que él creía saber sobre el valor, el talento y el destino. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. Si te está gustando esta increíble historia real de transformación, dale al botón me gusta y cuéntame en los comentarios qué momento te ha emocionado más. El viento de diciembre atravesaba Manhattan como una cuchilla, haciendo que trozos de periódico bailaran alrededor de los zapatos lustrados de Alexander Reed mientras salía de su Tesla negro en la Quinta Avenida. A sus 32 años, dirigía Reed Industries con la precisión despiadada que le había permitido construir su imperio multimillonario desde la nada. Su traje Armani color carbón costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en meses, y su reloj Patek Philippe reflejaba la luz de la mañana con cada gesto calculado. Señor Reed, la reunión de la junta directiva es en 20 minutos. Le dijo su asistente Marcus desde atrás, luchando por seguir el ritmo de las largas zancadas de Alexander hacia la imponente torre de cristal que llevaba su nombre. Alexander apenas le prestó atención, con sus ojos gris acero fijos en el frente, con intensidad láser. Se había transformado de un don nadie en el multimillonario más joven de Nueva York, y llevaba ese logro como una armadura contra un mundo que una vez lo había rechazado. Pero al doblar la esquina cerca de la prestigiosa Academia de Música Steinway, algo lo hizo detenerse en seco. Una pequeña figura se acurrucaba contra la valla de la academia, pegada a una de las altas ventanas. Era una niña de no más de 7 años, con el pelo oscuro enmarañado que se escapaba de un gorro de punto gastado. Llevaba varias capas de ropa que no combinaban entre sí, un abrigo demasiado grande que había visto días mejores, botas con agujeros que dejaban entrar el frío y guantes sin dedos que apenas le cubrían las manitas. Lo que más llamó la atención de Alexander fue su completa inmovilidad. Mientras la bulliciosa ciudad se movía a su alrededor como un río, ella permanecía inmóvil. Sus ojos oscuros estaban fijos en algo dentro de la Academia de Música con una intensidad que parecía imposible para alguien tan joven. «Sofía, aléjate de ahí», dijo una voz cansada. Se acercó un hombre mayor, con el rostro curtido, ojos amables y vestido con el uniforme de un trabajador de mantenimiento de edificios. «Te vas a resfriar si te quedas ahí parada con este frío». La niña Sofía se volvió hacia él, pero no se alejó de la ventana. «Solo 5 minutos más, por favor, tío Pete. Están tocando el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Escucha cómo la melodía se entrelaza con la armonía». Alexander arqueó las cejas. Una niña de 7 años que vive en la calle hablando de Chopin. Se encontró acercándose, atraído por la curiosidad, a pesar de su habitual indiferencia hacia los innumerables vagabundos de la ciudad. El tío Pete suspiró y se ajustó la chaqueta gastada. «Sofía, ya hemos hablado de esto. No puedes venir aquí todos los días. Los guardias de seguridad están empezando a darse cuenta y no podemos permitirnos ningún problema. Pero tío Pete, puedo oír cada nota, cada marca dinámica. Hoy la estudiante tocó el crescendo en el compás 42, exactamente igual que en la grabación de Rubinstein de 1960. ¿Sabías que esa grabación se hizo aquí mismo, en Nueva York, en Ya Basta?», interrumpió Pete con suavidad pero con firmeza. «Tenemos que ir a buscar algo para desayunar». Alexander se encontró dando un paso adelante antes de poder detenerse. El costoso cuero de sus zapatos resonó contra la acera, llamando la atención de ambos. Los ojos oscuros de Sofía se encontraron con los suyos y vio algo en ellos que le hizo detenerse. No era la mirada derrotada habitual de los sin techo, sino una chispa de inteligencia y esperanza. «Disculpen», dijo Alexander, con la voz autoritaria que imponía en las salas de juntas. «No he podido evitar escucharles. ¿Acaban de mencionar una grabación concreta de Rubinstein?». Sofía asintió con entusiasmo, sin parecer molesta por su intimidante presencia. «Arthur Rubinstein, grabación de RCA Victor de 1960. Tocó el nocturno con una increíble contención emocional en la apertura,
pero luego dejó que la pasión se acumulara gradualmente a lo largo de la sección central. La mayoría de los pianistas se apresuran en esa parte, pero Rubinstein comprendió que la genialidad de Chopin estaba tanto en los espacios entre las notas como en las propias notas. Alexander la miró fijamente, momentáneamente sin palabras. Esta niña desaliñada estaba hablando de la interpretación del piano clásico con más sofisticación que la mayoría de los críticos musicales. ¿Cómo sabes lo de Rubinstein?, preguntó, con un tono que pasó de ser desdeñoso a genuinamente curioso. El rostro de Sofía se iluminó como el amanecer tras las nubes. Lo escucho todos los días. Me quedo aquí y escucho las clases. Llevo 2 años viniendo aquí, aprendiendo todo lo que puedo. Los profesores no lo saben, pero he memorizado cientos de piezas solo con escucharlas. Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff. Los conozco a todos. El tío Pete parecía avergonzado. Sofía, no molestes al señor. Debemos irnos. Espere. Alexander levantó una mano, estudiando a la niña con nuevo interés. Se le estaba ocurriendo una idea. Quizás cruel, pero le proporcionaría entretenimiento y le enseñaría a esta niña presuntuosa una valiosa lección sobre conocer su lugar. Dices que has aprendido a tocar el piano solo con escuchar. Sí, señor. Los ojos de Sofía brillaban de emoción. Practiqué los dedos en este trozo de cartón que el tío Pete me encontró. ¿Ve? Sacó un trozo de cartón arrugado con teclas de piano dibujadas con cuidado con rotulador negro. Practico todas las noches imaginando los sonidos. La boca de Alexander se curvó en lo que podría haberse confundido con una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Bueno, pequeña prodigio, tengo una propuesta para ti. Metió la mano en la chaqueta y sacó su teléfono, comprobando la hora con precisión teatral. Resulta que soy Alexander Reed. Quizás hayas oído hablar de Reed Industries. Soy dueño de la mitad de los edificios de esta manzana, incluyendo algunas inversiones bastante importantes en las artes. Sofía negó con la cabeza inocentemente. No sé nada de negocios, señor. Solo sé de música. Por supuesto que no, dijo Alexander con condescendiente diversión. Bueno, esto es lo que estoy pensando. Si realmente tienes tanto talento como dices, pongámoslo a prueba. Haré los arreglos necesarios para que toques el piano de cola de la academia ahora mismo. Si realmente puedes tocar algo impresionante, algo que demuestre que no eres solo otro niño de la calle iluso. Luego hizo una pausa dramática, disfrutando del suspense que se estaba creando. Varios transeúntes se habían detenido a observar la escena, atraídos por el espectáculo de un hombre de negocios vestido con ropa cara, dirigiéndose a una niña sin hogar. Entonces yo misma te adoptaré. Te daré un verdadero hogar, una educación adecuada, clases de piano con los mejores profesores que el dinero pueda comprar. Todo lo que una niña pequeña podría desear. Los ojos de Sofía se abrieron con incredulidad y esperanza. ¿Lo dices en serio? Por supuesto, respondió Alexander con suavidad. Pero cuando fracases, y fracasarás porque el verdadero talento musical requiere años de formación adecuada, instrumentos caros y una educación que simplemente no posees, prometerás dejar esta ridícula fantasía y encontrar algo más adecuado a tu posición. ¿Trato hecho? El tío Pete se acercó a Sofía para protegerla. Espera un momento. No pasa nada, tío Pete, dijo Sofía en voz baja, tocándole el brazo con su pequeña mano. Puedo hacerlo. Miró a Alexander con una determinación que parecía muy superior a sus 7 años. Acepto su reto, señor Reed. La sonrisa de Alexander se amplió, pero no transmitía calidez. Excelente. Marcus, llamó a su asistente. Llama a la academia. Diles que Alexander Reed necesita acceder a su sala de conciertos inmediatamente. Asunto de donación corporativa. Mientras Marcus hacía la llamada, Alexander miró a Sofía con satisfacción. En 10 minutos le habría enseñado a esta niña y a todos los que lo observaban una valiosa lección sobre el orden natural de las cosas. Los ricos pertenecían a la cima y los pobres a la base. Por mucho que se deseara, nada podía cambiar esa verdad fundamental.
Pero mientras observaba a Sofía enderezar sus delgados hombros y levantar la barbilla con tranquila dignidad, algo titiló en el fondo de su mente, un recuerdo que no lograba captar del todo, de otra niña de hacía mucho tiempo que había soñado con una música que estaba fuera de su alcance. Apartó ese pensamiento con impaciencia. El sentimentalismo era una debilidad, y Alexander Reed no tenía cabida para la debilidad en su mundo perfectamente ordenado. Pero en solo unos instantes, ese mundo perfectamente ordenado estaba a punto de desmoronarse por completo. Antes de continuar con esta increíble historia, por favor, dale me gusta a este video si te sorprende tanto como a mí el valor de Sofía, y comenta a continuación qué crees que sucederá a continuación. El interior de la Academia de Música Steinway era todo lo que Sofía había imaginado y más. Los relucientes suelos de madera noble reflejaban la suave luz que se filtraba a través de las altas ventanas, y las paredes estaban cubiertas de retratos de músicos legendarios que parecían vigilar ese espacio sagrado. El aroma del barniz para madera y la resonancia persistente de innumerables momentos musicales llenaban el aire como incienso. Alexander atravesó el elegante vestíbulo con la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. La directora de la academia, la señora Catherine Whitmore, una mujer digna de unos 60 años con el cabello plateado recogido en un impecable moño, se apresuró a salir a su encuentro. «Señor Reed, qué placer tan inesperado», dijo con voz que delataba el refinado acento de la antigua sociedad neoyorquina. «Marcus me ha mencionado algo sobre un asunto corporativo». «Algo así», respondió Alexander con suavidad, mientras sus ojos ya inspeccionaban el espacio con la mirada calculadora de un depredador. «Necesito acceder a su sala de conciertos durante unos minutos para hacer una pequeña demostración». Los ojos de la señora Whitmore se posaron en Sofía y su expresión cambió a una de suave preocupación. «Y esta joven es el objeto de nuestra demostración», dijo Alexander con desdén. «No se preocupe, no tardaremos mucho». Sofía apenas se había movido desde que entró en la academia. Se quedó en el centro del vestíbulo, girando lentamente, con los ojos oscuros muy abiertos por el asombro mientras observaba cada detalle. Sus dedos se movían inconscientemente, como si ya estuviera tocando teclas invisibles. «Puedo oírlo», susurró, con la voz llena de asombro. «La música que vive en estas paredes. Cientos de años de hermosos sonidos, todos superpuestos como una sinfonía de recuerdos». La señora Whitmore arqueó las cejas con interés. «¿Qué forma tan inusual de expresarlo, querida? ¿Eres estudiante de música?» Antes de que Sofía pudiera responder, Alexander la interrumpió con impaciencia. «Señora Whitmore, si pudiéramos pasar a la sala de conciertos». «Tengo una reunión de la junta directiva en 15 minutos». La sala de conciertos dejó a Sofía sin aliento. El piano de cola Steinway Concert Grand Piano ocupaba el centro del escenario como un gigante dormido, con su superficie de ébano reflejando las suaves luces del escenario. Los asientos de terciopelo rojo se elevaban en elegantes lágrimas, y la acústica era tan perfecta que Sofía podía oír el eco de los latidos de su propio corazón en el silencio. «Ahí lo tienes, pequeña prodigio», dijo Alexander, señalando el piano con fingida grandilocuencia. «Tu momento de la verdad». Se había reunido un pequeño grupo de personas, la señora Whitmore, varios miembros del personal de la academia que sentían curiosidad por el alboroto, el tío Pete, que se movía nervioso cerca de la entrada, y Marcus, que lo grababa todo con su teléfono, con una diversión apenas disimulada. Sofía se acercó al piano lentamente, con reverencia, como si se acercara a un altar. Sus pequeños dedos recorrieron el borde del teclado sin pulsar ninguna tecla. «Es precioso», susurró. «He soñado con este momento durante tanto tiempo». Alexander miró su reloj de forma teatral. «Bueno, no tenemos todo el día. Toca algo, si puedes». Sofía lo miró y por un momento Alexander vio algo en sus ojos que lo incomodó. No era miedo ni ira, sino algo que se parecía casi a la lástima. «¿Qué le gustaría que tocara, señor Reed?», preguntó en voz baja. «Oh, creo que deberías elegir tú», dijo Alexander con falsa generosidad. «Al fin y al cabo, tú eres la experta, ¿no? Algo impresionante, algo que demuestre que mereces mi inversión».
Sofía asintió pensativa y luego ajustó el banco del piano para adaptarlo a su pequeña estatura. Se sentó con una postura perfecta, con los pies colgando varios centímetros por encima de los pedales y las manos suspendidas sobre las teclas con natural elegancia. Me gustaría tocar el ballet de Chopin en sol menor, dijo. Es la pieza que me enseñó lo que significa contar una historia a través de la música. La sonrisa de Alexander vaciló ligeramente. La primera balada de Chopin era notoriamente difícil, una pieza que desafiaba incluso a los pianistas profesionales por sus exigencias técnicas y su complejidad emocional. ¿Seguro que no quieres empezar con algo más sencillo?, preguntó amablemente la señora Whitmore. Quizás una escala básica o no, señora, respondió Sofía con tranquila certeza. Esta es la pieza que me inspira. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego sus dedos encontraron las teclas. Las primeras notas de la balada surgieron con tal claridad y sensibilidad que varias personas del pequeño público jadearon audiblemente. No era el tintineo vacilante de un niño tocando el piano. Era música en su forma más pura, fluyendo de las pequeñas manos de Sofía como el agua de un manantial. Alexander sintió que su sonrisa de confianza se congelaba en su rostro. Esto era imposible. La niña tocaba con una precisión técnica que rivalizaba con la de los estudiantes del conservatorio, pero más que eso tocaba con una comprensión musical genuina, dando forma a cada frase con una madurez artística. A medida que Sofía avanzaba hacia las secciones centrales más complejas de la pieza, todo su ser parecía fundirse con la música. Su cuerpo se balanceaba ligeramente con las líneas melódicas. Sus dedos bailaban sobre las teclas con una velocidad y precisión imposibles, y su rostro reflejaba cada matiz emocional de la obra maestra de Chopin. El público estaba hipnotizado. La señora Whitmore tenía lágrimas en los ojos. El tío Pete se quedó boquiabierto, asombrado. Incluso Marcos había dejado de grabar, demasiado atónito para continuar. Pero era Alexander quien estaba experimentando la conmoción más profunda. Mientras Sofía tocaba, los recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su subconsciente comenzaron a aflorar. Recuerdos de otra niña de hacía mucho tiempo que había amado la música con la misma pasión desesperada. Una niña a la que le habían dicho que no era lo suficientemente buena, que no merecía la inversión, que no merecía sus sueños. Esa niña era su hermana, Emma. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Emma, que había muerto en un accidente de coche cuando solo tenía 8 años, hablaba de la música de la misma manera que Sofía, soñaba con la misma intensidad y había sido rechazada por sus parientes ricos con la misma cruel indiferencia que Alexander estaba mostrando ahora. Sofía llegó a la sección culminante de la balada, y sus pequeñas manos lograron de alguna manera abarcar octavas que deberían haber sido imposibles para su tamaño. La música se elevó por la sala de conciertos, llena de triunfo y tragedia, esperanza y desamor, todo ello entretejido en el genio incomparable de Chopin. Y entonces, cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio, Sofía abrió los ojos y miró directamente a Alexander. En ese momento, él no solo vio a una niña sin hogar, sino a un alma musical profunda a la que se le había concedido un don imposible. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que la señora Whitmore comenzara a aplaudir lentamente al principio, y luego con creciente entusiasmo. Los demás miembros del personal se unieron. Luego el tío Pete, hasta que la pequeña sala de conciertos se llenó de aplausos atronadores. Pero Alexander no podía moverse, no podía hablar, no podía procesar lo que acababa de presenciar. Esta niña de la calle a la que había intentado humillar, acababa de ofrecer una de las actuaciones musicales más conmovedoras que había visto jamás. Señor Reed, la voz de Sofía era pequeña pero clara. ¿Lo he hecho bien? Alexander la miró fijamente, con su mundo tambaleándose. Todo lo que creía saber sobre el valor, el talento y quién merecía oportunidades se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo?, logró susurrar finalmente. ¿Cómo es posible? Los ojos de Sofía brillaban con la alegría de alguien a quien por fin se veía, a quien por fin se escuchaba. Se lo dije, señor, yo escucho.
Durante 2 años, todos los días, he escuchado todas las lecciones, todas las clases magistrales, todas las sesiones de práctica. He memorizado cada pieza, estudiado cada técnica. He practicado las digitaciones en mi piano de cartón hasta sentir la música en mis huesos. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Pero más que eso, señor Reed, la música no consiste en tener cosas caras o nacer en la familia adecuada. La música consiste en tener un corazón que comprenda la belleza y unas manos dispuestas a trabajar hasta que esa belleza pueda compartirse con el mundo. Alexander sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un muro que había construido alrededor de su corazón hacía años, construido a partir del dolor, la decepción y las crueles lecciones de un mundo que medía el valor en dólares en lugar de en sueños. Sofía, dijo, con una emoción en la voz que no había sentido en décadas. ¿Y tú? Pero antes de que pudiera terminar la frase, su teléfono vibró con un mensaje urgente de su jefe de seguridad. Al leer el texto, su rostro se puso pálido. Alguien había estado haciendo preguntas sobre él. Alguien había estado indagando en su pasado, en secretos que había enterrado tan profundamente que pensaba que nunca saldrían a la luz. Y de alguna manera, imposiblemente, todo estaba relacionado con la niña que tenía delante. Si esta historia te conmueve tanto como a mí, pulsa el botón de suscribirse y déjame saber en los comentarios si crees en el poder de las segundas oportunidades. La sala de juntas de Reed Industries ocupaba toda la planta 42 y sus ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista impresionante de Manhattan. Pero Alexander no podía concentrarse en el familiar horizonte mientras caminaba detrás de su escritorio de caoba, con su compostura, normalmente perfecta, destrozada. Habían pasado 3 horas desde la actuación de Sofía y no había sido capaz de concentrarse en ningún asunto de negocios. Sus altos ejecutivos habían acabado por renunciar a celebrar la reunión programada y se habían marchado en silencio, intercambiando miradas preocupadas por el comportamiento inusual de su director general. Marcus llamó suavemente a la puerta de cristal antes de entrar. Sir Reed, el investigador privado que solicitó, está aquí. Hágalo pasar, dijo Alexander secamente, sin apartarse de la ventana. El detective Ray Morrison era un antiguo detective de la policía de Nueva York, especializado en investigaciones discretas para clientes de alto perfil. Alto y curtido, con unos inteligentes ojos grises que no se les escapaba nada. Había ayudado a Alexander a sortear varias situaciones delicadas a lo largo de los años. Alex, dijo Ray, acomodándose en uno de los sillones de cuero frente al escritorio. Recibí tu mensaje sobre la investigación de antecedentes de una tal Sofía, una niña de la calle de unos 7 años. Alexander finalmente se dio la vuelta y a Ray le llamó la atención la mirada angustiada de los ojos del joven. ¿Qué has encontrado? Ray abrió su tableta y echó un vistazo a sus notas. Es un caso interesante. Sofía Martínez, de 7 años, lleva viviendo con Pete Kowalski unos 2 años. Pete es un buen hombre. Trabaja en el mantenimiento de varios edificios de la zona. Nunca ha tenido problemas con la ley. Tiene los antecedentes limpios, paga sus impuestos y cuida de la niña como si fuera su propia nieta. ¿Cómo acabó con él?, preguntó Alexander, acomodándose pesadamente en su silla. Ahí es donde se complica, dijo Ray, con expresión cada vez más seria. La madre de Sofía era Elena Martínez, de 26 años. Murió en un accidente de coche en la Fifth Air Drive hace 2 años. Era madre soltera, sin familia que nadie pudiera localizar. Tenía varios trabajos para intentar llegar a fin de mes. Alexander sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Accidente de coche. Colisión frontal con un conductor ebrio. Elena volvía a casa después de su turno de noche en una cafetería de Queens. Ray hizo una pausa, estudiando la reacción de Alexander. La cuestión es, Alex, que Elena no estaba sola en el coche esa noche. ¿Qué quieres decir? Había otra pasajera, una niña de 5 años que sobrevivió milagrosamente con solo heridas leves. Esa era Sofía. Pero aquí viene lo realmente interesante. Ray se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Elena Martínez no era la madre biológica de Sofía.
Alexander agarró los brazos de la silla. ¿Qué? Según los registros del hospital y los archivos de los servicios sociales, Elena había estado cuidando de Sofía desde que la niña tenía unos 3 años, pero no hay ningún documento legal de adopción ni certificado de nacimiento que indique que Elena es la madre. Es como si Sofía hubiera aparecido de repente en la vida de Elena. Eso es imposible, dijo Alexander, pero su voz carecía de convicción. Ray abrió otra pantalla en su tableta. Investigué más a fondo los antecedentes de Elena. Resulta que tenía conexiones con el sistema de acogida. Trabajaba de manera informal ayudando a niños que habían quedado desatendidos. Era el tipo de mujer que acogería a un niño sin hacer preguntas si ese niño necesitaba ayuda. Pero, ¿de dónde venía Sofía originalmente? Eso es en lo que sigo trabajando, admitió Ray. Pero encontré algo más, algo que creo que debes ver. Giró la tableta hacia Alexander y le mostró un recorte de periódico de hace 3 años. A Alexander se le heló la sangre al leer el titular. Reed Industries, la hermana del director general, recordada en el aniversario de su trágica muerte. No entiendo por qué me enseñas esto, dijo Alexander con cautela, pero le temblaban las manos. La expresión de Ray era amable, pero persistente. Alex, te conozco desde hace 5 años. Nunca te había visto reaccionar ante nadie como Marcus ha descrito tu reacción ante esta niña hoy. Así que he investigado un poco la historia de tu familia. Sacó otro documento. Emma Reed, tu hermana menor, murió en un accidente de coche cuando tenía 8 años. Pero lo interesante es que Emma tenía una hija, una niña que tenía 3 años cuando Emma murió. Alexander se puso de pie de un salto. Eso no es posible. Emma nunca tuvo hijos. Solo tenía 8 años cuando murió. No me refiero a tu hermana Emma, dijo Ray en voz baja. A tu otra hermana, Emma Reed Morrison. Adoptó el apellido de su marido cuando se casó. ¿Te suena? La habitación parecía girar alrededor de Alexander. Emma Morrison, su media hermana, nacida cuando Alexander estaba en la universidad, fruto del segundo matrimonio de su padre tras la muerte de la madre de Alexander. Emma, que había sido apartada de la fortuna de la familia Reed cuando se casó con un hombre que su padre consideraba inadecuado. Emma, que había desaparecido de la vida de Alexander cuando él estaba construyendo su imperio, demasiado centrado en el éxito como para mantener los lazos familiares. Emma Morrison murió hace 3 años. Ray continuó con delicadeza. Accidente de coche en el puente de Queensboro. Dejó una hija de 3 años llamada Sofía. La niña fue puesta bajo tutela de emergencia, pero de alguna manera acabó con Elena Martínez en lugar de pasar por los canales oficiales. Alexander se desplomó en su silla, aplastado por todo el peso de la revelación. Sofía es la hija de Emma, es mi sobrina. La cronología encaja perfectamente, confirmó Ray. Sofía tendría unos 3 años cuando Emma murió, unos 4 cuando Eleyanena la acogió. El talento musical es hereditario. Encontré registros de Emma Morrison actuando en producciones teatrales locales, siempre en papeles musicales. La mente de Alexander volvió a aquella mañana, a la increíble actuación de Sofía, a la forma en que lo había mirado con esos ojos oscuros que ahora le resultaban inquietantemente familiares. Los ojos de Emma, los ojos de su media hermana. Hay más, dijo Ray con voz aún más seria. Alguien más ha estado buscando a Sofía, a alguien con recursos y contactos. Han estado haciendo averiguaciones a través de canales oficiales, investigadores privados, incluso contactando con gente de la calle. ¿Quién? Aún no lo sé, pero sea quien sea, ha sido muy sistemático, profesional. No se trata solo de curiosidad. Alguien quiere encontrar a Sofía a toda costa. Alexander se levantó y volvió a la ventana, contemplando la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar allí abajo, su sobrina, su única familia viva, vivía en la calle con un amable trabajador de mantenimiento, soñando con la música que solo podía robar a través de las ventanas. Alex, dijo Ray en voz baja, hay algo más que debes saber. Elena Martínez tenía 3 trabajos para intentar mantener a Sofía, pero también ahorraba en secreto todo lo que podía.
Cuando murió, le dejó una carta a Pete pidiéndole que se asegurara de que Sofía recibiera clases de música cuando hubiera dinero disponible. Alexander cerró los ojos, abrumado por la tragedia de todo aquello. Elena, una desconocida que había amado a su sobrina lo suficiente como para morir manteniéndola. Pete, un hombre de clase trabajadora, que daba todo lo que tenía para cuidar de una niña que no era suya. Y Sofía, brillante y talentosa y sin hogar, de pie frente a la academia a la que pertenecía, pero a la que nunca podría permitirse entrar. Tengo que irme, dijo de repente, cogiendo su abrigo. ¿Dónde vas a encontrarlos? ¿A Sofía y a Pete? Tengo que hacerlo. Alexander se detuvo, luchando contra las emociones que había reprimido durante años. Tengo que arreglar esto. Mientras se apresuraba hacia el ascensor, la mente de Alexander ya estaba llena de planes. Encontraría a Sofía inmediatamente, la llevaría a casa y le daría todo lo que se merecía. Los mejores profesores, los mejores instrumentos, un fondo fiduciario que le garantizaría que nunca le faltara nada. Pero mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo, un pensamiento más oscuro se coló en su conciencia. Si alguien más estaba buscando a Sofía, alguien con recursos profesionales y motivos desconocidos, entonces su sobrina podría estar en más peligro que el simple hecho de no tener hogar. Y Alexander Reed estaba a punto de descubrir que algunos secretos del pasado merecían la pena matar para protegerlos. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo de mármol y Alexander salió a un mundo que había cambiado radicalmente en el espacio de una mañana. Ya no era solo un despiadado director ejecutivo, era un tío con una deuda que pagar y una familia que proteger. Pero primero tenía que encontrar a Sofía antes que nadie. El tiempo se agotaba. La verdad sobre la identidad de Sofía ha destrozado el mundo de Alexander. Pero fuerzas más oscuras se ciernen sobre su nueva familia. A medida que salen a la luz peligrosos secretos del pasado de la familia Reed, Alexander debe correr contra el tiempo para proteger a la sobrina, cuya existencia desconocía. La revelación final cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. Si esta historia te mantiene en vilo, dale al botón me gusta y cuéntame en los comentarios si crees que Alexander puede cambiar de verdad y convertirse en el tío que Sofía se merece. El sol se ponía sobre Manhattan mientras el Tesla de Alexander navegaba por las estrechas calles de Queens, siguiendo las coordenadas GPS que Ray le había proporcionado para llegar a la dirección de Pete Kowalski. Alexander agarró el volante con fuerza, con la mente acelerada por todo lo que había descubierto sobre las trágicas circunstancias de su sobrina. Pete vivía en un pequeño apartamento encima de una bodega en esquina, el tipo de edificio que había albergado a familias de clase trabajadora durante generaciones. Alexander subió la estrecha escalera, cada paso resonando en el pasillo tenuemente iluminado, y llamó suavemente a la puerta marcada con el número 3B. La puerta se abrió y apareció el rostro curtido de Pete, cuya expresión pasó de la sorpresa al cansancio cuando vio el costoso traje y la imponente presencia de Alexander. «Señor Reed, ¿qué hace aquí?» «Necesito hablar con usted y con Sofía», dijo Alexander, su tono autoritario habitual suavizado por una genuina urgencia. «Es importante, más importante de lo que imagina». Pete dudó, claramente incómodo, pero la voz de Sofía llamó desde el interior del pequeño apartamento. «Tío Pete, ¿ese es el pianista?» «Sí, cariño, es él». Pete se hizo a un lado de mala gana. «Pase, supongo». El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente limpio, con muebles desiguales que habían sido dispuestos con evidente cuidado. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de Sofía, en su mayoría imágenes de pianos y notas musicales, creadas con los materiales artísticos que Pete podía permitirse. Sobre una pequeña mesa plegable estaba su piano de cartón, con las teclas desgastadas por las innumerables horas de práctica. Sofía levantó la vista desde donde estaba sentada en el suelo, haciendo los deberes a la luz de una pequeña lámpara. Su rostro se iluminó con auténtica felicidad cuando vio a Alexander. «Señor Reed, ¿ha venido a decirme cuándo puedo empezar mis clases de piano?» Alexander sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Incluso después de todo lo que había soportado, lo primero en lo que pensaba Sofía seguía siendo la música.
la promesa que él le había hecho en un momento de cruel arrogancia esa mañana. Sofía, tengo que decirte algo muy importante, dijo, arrodillándose a su altura. Algo sobre tu familia. Inmediatamente se acercó, activando su instinto protector. Espere un momento, señor Reed. No sé a qué juego está jugando, pero yo no estoy jugando, interrumpió Alexander, mirando directamente a los curiosos ojos oscuros de Sofía. Sofía, ¿recuerdas algo de tu madre? ¿Tu verdadera madre? La expresión de Sofía se volvió pensativa. Mamá Elena era mi verdadera mamá. Ella me cuidó cuando era pequeña, después de que le pasara algo malo a mi primera mamá. ¿Qué recuerdas de tu primera mamá? Sofía cerró los ojos y se concentró. Tenía el pelo largo y oscuro como el mío. A veces me cantaba canciones de cuna con melodías bonitas, y olía a flores, a jazmín. Creo que solía decir que yo era su pajarito cantor. Abrió los ojos, brillantes por el recuerdo. Se llamaba Emma. El corazón de Alexander se encogió. Emma siempre había usado perfume de jazmín, incluso cuando era adolescente. Sofía, Emma era mi hermana. Eso te convierte en mi sobrina. Eres mi familia. El silencio que siguió fue profundo. Pete abrió la boca, sorprendido, mientras Sofía miraba a Alexander con los ojos muy abiertos, procesando esta información que le cambiaría la vida. Eres, eres mi tío, susurró. Sí, cariño. Siento mucho no haber sabido nada de ti antes. Siento que hayas estado sola, que hayas tenido que luchar. Si lo hubieras sabido, la voz de Alexander se quebró ligeramente. Te habría buscado inmediatamente. Sofía se levantó lentamente y se acercó a él, estudiando su rostro con la intensa concentración que solía reservar para la música. Tienes los ojos de mamá Emma, dijo finalmente. El mismo color gris, pero más tristes. Antes de que Alexander pudiera responder, Sofía le rodeó el cuello con sus pequeños brazos en un fuerte abrazo. Siempre recé por tener una familia. Susurró contra su hombro. El tío Pete es maravilloso, pero yo soñaba con tener a alguien que viniera del mismo lugar que yo. Pete carraspeó con fuerza, con los ojos sospechosamente brillantes. Vaya, qué sorpresa. Quiero decir, qué sorpresa. Se corrigió rápidamente, mirando a Sofía. Todo este tiempo, ella tenía una familia de verdad ahí fuera. Alexander abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo un amor protector que nunca antes había experimentado inundando su pecho. Ahora voy a cuidar de ti, Sofía. Nunca más te faltará nada. Las mejores escuelas, los mejores profesores de piano, una casa preciosa. ¿Vendrá también el tío Pete? Preguntó Sofía inmediatamente, apartándose para mirar a Alexander con preocupación. No puedo dejar al tío Pete. Él me salvó cuando murió mamá Elena. También ha sido mi familia. Alexander miró a Pete y vio la dignidad tranquila y el amor que habían mantenido a salvo a su sobrina durante 2 años. Por supuesto, dijo con firmeza. Pete, si estás dispuesto, me gustaría que vinieras a trabajar para mí, como jefe de seguridad de mi residencia personal. El trabajo incluye un apartamento completo en mi edificio, un excelente salario y la certeza de que siempre formarás parte de la vida de Sofía. Los ojos de Pete se llenaron de lágrimas. Haces eso por un viejo trabajador de mantenimiento. No eres solo un trabajador de mantenimiento, dijo Alexander con sinceridad. Eres el hombre que salvó a mi sobrina cuando yo no estaba allí para hacerlo. Ahora también eres parte de mi familia. Mientras los tres estaban sentados juntos en el desgastado sofá de Pete, haciendo planes para la nueva vida de Sofía, el teléfono de Alexander vibró con un mensaje urgente de Ray Morrison. ¿Urgente? Descubrí quién ha estado buscando a Sofía. Llámame ahora. Todos estáis en peligro. Alexander se excusó y entró en la pequeña cocina de Pete para llamar a Ray. Alex, gracias a Dios. La voz de Ray estaba tensa por la urgencia. Tienes que coger a Sofía y salir de allí inmediatamente. ¿De qué estás hablando? La gente que busca a Sofía trabaja para Damian Reed. La sangre de Alexander se heló. Damian Reed era el hermano de su padre, un hombre que había sido excluido de la fortuna familiar hacía décadas debido a sus asociaciones criminales y sus tendencias violentas.
Alexander había dado por hecho que Damian estaba muerto o en prisión en algún lugar. Eso es imposible, dijo Alexander. Damian fue repudiado hace 30 años. No tiene ningún derecho legal sobre nada. No, ahí es donde te equivocas, dijo Ray con severidad. Encontré documentos judiciales del patrimonio de Emma Morrison. Al parecer, antes de morir, Emma presentó unos documentos en los que nombraba a Damien Tutor de Sofía en caso de fallecimiento. Estaba desesperada, Alex, y Damien la convenció de que había cambiado, de que quería volver a conectar con la familia. Pero eso no puede ser legalmente vinculante. Si es legalmente vinculante, interrumpió Ray, y aquí viene lo peor. Si te pasa algo, como pariente vivo más cercano de Sofía, Damien se convierte en su tutor y obtiene el control de su herencia del patrimonio de Emma, que gracias a una póliza de seguro de vida que Emma contrató, vale unos $2 millones. Alexander sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Estás diciendo que Damien me haría daño para llegar a Sofía? Alex, he investigado un poco las actividades recientes de Damien. Ha estado involucrado con gente muy peligrosa. Blanqueo de dinero, apuestas ilegales, préstamos usureros. Le debe mucho dinero a gente peligrosa, y la herencia de Sofía resolvería sus problemas. ¿Cómo se enteró de la existencia de Sofía? El abogado de Emma se puso en contacto con él después de su muerte, tratando de cumplir sus deseos. Damien ha estado buscando a Sofía desde entonces, pero ella desapareció en el sistema de acogida. Hasta hoy, cuando tu pequeña demostración en la academia llamó la atención de alguien, la mente de Alexander se aceleró. Alguien de la academia debió de reconocer el apellido Reed y hacer averiguaciones. Al intentar ayudar a Sofía, sin darse cuenta la había puesto en peligro. Ray, ¿cuánto tiempo tenemos? No mucho. Mis fuentes dicen que la gente de Damien lleva varias horas haciendo preguntas por el barrio. Saben lo de Pete, saben esta dirección. Alexander miró a través de la puerta de la cocina a Sofía y Pete, sentados juntos en el sofá. Sofía le enseñaba a Pete cómo colocar los dedos en su piano de cartón. Parecían tan tranquilos, tan felices, completamente ajenos al peligro que se avecinaba. ¿Qué hago? Sácalos de ahí ahora mismo. Llévalos a un lugar seguro mientras coordino con la policía de Nueva York. Y la voz de Alex Ray se volvió aún más seria. Damien Reed está desesperado, lo que lo hace extremadamente peligroso. No subestimes de lo que es capaz. Alexander terminó la llamada y regresó a la sala de estar, tratando de mantener una expresión tranquila. Sofía, Pete, necesito que hagan las maletas rápidamente. Esta noche nos vamos a mi ático. ¿Ahora mismo? Preguntó Pete, percibiendo la urgencia en el tono de Alexander. Ahora mismo, confirmó Alexander. Aquí ya no es seguro. Sofía lo miró con esos perspicaces ojos oscuros. Tío Alexander, ¿vienen los malos? Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos pesados resonó en la escalera exterior, seguido de unos golpes secos en la puerta. Pete Kowalski, dijo una voz áspera desde el pasillo. Sabemos que la niña está ahí dentro. Abre, y nadie saldrá herido. Alexander sintió cómo se encendía todo su instinto protector al ver el rostro asustado de Sofía. Su sobrina, su familia, estaba en peligro, y haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Pero a medida que más pasos resonaban en las escaleras y las voces comenzaban a coordinarse fuera de la puerta, Alexander se dio cuenta de que quizá ya era demasiado tarde. Antes de sumergirnos en este momento tan emocionante, suscríbete si te preocupa la seguridad de Sofía y déjame saber en los comentarios si crees que escaparán. El apartamento quedó en un silencio sepulcral, salvo por la respiración rápida y asustada de Sofía. La mente de Alexander barajó rápidamente las opciones. La ventana daba a una escalera de incendios, pero estaba a 3 pisos de altura y no había ningún sitio al que ir excepto al callejón, donde probablemente esperaban más hombres de Damien. Tío Pete, susurró Sofía, tengo miedo. Pete se colocó delante de ella para protegerla, mientras Alexander pegaba la oreja a la puerta, escuchando las voces en el pasillo. El jefe dice que viva si es posible, pero haz lo que tengas que hacer. Se oyó un susurro ronco. La chica vale más que el viejo o el trajeado. A Alexander le hervía la sangre.
Hablaban de Sofía como si fuera una mercancía, un premio que reclamar. Sacó su teléfono y rápidamente envió un mensaje de texto a Ray con su ubicación y situación. Luego se volvió hacia Pete. ¿Hay otra salida? Pete asintió con severidad. La escalera de incendios, pero probablemente también haya gente allí abajo. Espera. Sus ojos se iluminaron. El edificio de al lado comparte sótano. Hay un túnel de servicio que los conecta. Ayudé a instalar algunas tuberías allí el mes pasado. ¿Podemos llegar al sótano? Hay unas escaleras de servicio al final del pasillo, pero tendríamos que pasar por delante de ellos. Alexander miró desesperadamente alrededor del pequeño apartamento y su mirada se posó en los dibujos de Sofía que cubrían las paredes. Entre ellos había un boceto detallado de la distribución del edificio que ella debía de haber dibujado a partir de las descripciones de Pete. La memoria artística de la niña había capturado cada detalle. Sofía, dijo con urgencia, en tu dibujo, ¿qué es esa habitación junto al apartamento de Pete? Sofía estudió su propia obra con una calma notable, teniendo en cuenta las circunstancias. Es el apartamento del señor Giovanni, pero está en el hospital. El tío Pete ha estado recogiendo su correo. La cara de Pete se iluminó al comprenderlo. El anciano italiano del 3E. Su apartamento tiene un montaplatos que conecta con el restaurante de abajo. No se ha utilizado en años, pero aún podría funcionar. Alexander terminó. Los golpes en la puerta se intensificaron, acompañados por el sonido de alguien probando las cerraduras. No tenemos mucho tiempo, dijo Pete, dirigiéndose hacia una pequeña ventana que daba al patio central del edificio. Si puedo meternos en el apartamento de Giovanni. Alexander ya estaba levantando a Sofía. Hazlo. Pete abrió la ventana y salió con cuidado a la estrecha cornisa que recorría la fachada del edificio. La cornisa apenas tenía 15 centímetros de ancho y estaba a 3 pisos por encima del patio, pero Pete se movía con el equilibrio seguro de alguien que había trabajado en la construcción durante décadas. «Pásame a Sophia», dijo en voz baja. Todos los instintos de Alexander se rebelaban contra poner a su sobrina en tal peligro, pero el sonido de la madera astillándose en la puerta no le dejó otra opción. Con cuidado pasó a Sofía por la ventana a los fuertes brazos de Pete. «No mires abajo, cariño», susurró Pete. «Solo mira al tío Alexander». Sofía mantuvo la mirada fija en Alexander mientras Pete la llevaba por la cornisa hacia la ventana de Giovanni. Alexander lo siguió, con sus caros zapatos de cuero resbalando peligrosamente sobre el estrecho hormigón. Detrás de ellos, la puerta del apartamento se abrió de golpe. «No están aquí», gritó alguien enfadado. «Registren el edificio». Pete ya había abierto la ventana de Jimmy Giovanni. Al parecer, no era la primera vez que ayudaba al anciano vecino y estaba ayudando a Sofía a entrar. Alexander lo siguió justo cuando unos pasos pesados retumbaban en el pasillo exterior. El apartamento de Giovanni estaba a oscuras y olía a medicina y soledad. Pete los condujo rápidamente a la pequeña cocina, donde un antiguo montaplatos permanecía oculto tras un panel de madera. «Esto conecta con el restaurante Rossini, en la planta baja», explicó Pete, abriendo el viejo mecanismo. «Es pequeño, pero yo iré primero», dijo Alexander. Pero Pete negó con la cabeza. «Eres demasiado grande. Sofía y yo cabemos, pero tú tendrás que bajar por las escaleras normales y reunirte con nosotros abajo. Hay una salida por el callejón trasero del restaurante». «No voy a dejar a Sofía, tío Alexander», dijo Sofía con notable compostura. «El tío Pete conoce los edificios. Tenemos que confiar en él». El sonido de puertas que se abrían de una patada resonaba por todo el edificio mientras los hombres de Damen registraban sistemáticamente cada apartamento. Alexander se arrodilló frente a Sofía y le tomó las manitas entre las suyas. «Te prometo, cariño, que te encontraré. Pase lo que pase, nunca dejaré que nadie te haga daño». Sofía asintió solemnemente y luego lo sorprendió sacando un pequeño trozo de papel de su bolsillo, una tosca tarjeta de visita que había hecho con lápices de colores. «Aquí está el número de teléfono del tío Pete», dijo, «por si nos separamos». Alexander guardó la preciada tarjeta en el bolsillo de su chaqueta, besó a Sofía en la frente y observó cómo Pete la ayudaba a subir al montaplatos.
Pete se apretujó a su lado y Alexander los bajó lentamente hacia el restaurante. Entonces oyó que alguien intentaba abrir la puerta de Giovanni. Alexander se movió rápidamente por el apartamento del anciano, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o distracción. En el armario del dormitorio de Giovanni encontró lo que buscaba: la colección de fotografías antiguas del anciano de sus días como cantante de ópera profesional. La puerta se abrió de golpe justo cuando Alexander lanzó toda la colección de fotografías al aire, creando una confusión total. En medio del caos, se lanzó hacia la ventana, pero una mano fuerte lo agarró por el hombro. Alexander Reed, dijo una voz que le heló la sangre. Se volvió y se encontró frente a un hombre al que no había visto en casi 20 años. Damian Reed, el hermano de su padre. Damian era ahora más viejo, con el pelo gris y lleno de cicatrices. Pero sus ojos conservaban la misma inteligencia cruel que lo había hecho peligroso incluso cuando era joven. «Hola, sobrino», dijo Damian con una sonrisa fría. «¿Buscas algo?» «¿Dónde está Sofía?», exigió Alexander. «A salvo por ahora, pero su seguridad depende totalmente de tu cooperación». Damian señaló a los dos hombres corpulentos que lo flanqueaban. «Vas a firmar unos papeles para transferirme la tutela de tu sobrina, su querido tío abuelo, que quiere darle un hogar adecuado». «Nunca». La sonrisa de Damian se amplió. «Esperaba que dijeras eso». Asintió a sus hombres, que se adelantaron amenazadoramente. Pero antes de que pudieran alcanzar a Alexander, una nueva voz rompió la tensión. «Policía de Nueva York, que nadie se mueva». Ray Morrison estaba en la puerta con 3 policías armados, con sus armas desenfundadas y apuntando a la banda de Damian. Damian Reed queda detenido por secuestro, extorsión y otros 6 delitos graves que se me ocurrirán de camino a la comisaría. La expresión de Damian pasó del triunfo a la ira. «Esto no ha terminado, Alexander. Esa niña me pertenece legalmente. Al final la conseguiré». «No», dijo Alexander con firmeza. «No lo conseguirás». Mientras la policía se llevaba a Damian esposado, Alexander bajó corriendo las escaleras y encontró a Sofía y Pete esperando en el restaurante Rossini, compartiendo un plato de pasta con el preocupado propietario italiano que los había encontrado saliendo de su montaplatos. Sofía corrió a los brazos de Alexander y él la abrazó con fuerza, abrumado por el alivio y un feroz amor protector que lo había transformado por completo en el espacio de un día. Pero incluso mientras celebraba su seguridad, Alexander sabía que esto era solo el comienzo. Damian tenía razón en una cosa. La batalla legal por la custodia de Sofía ya estaba lejos de terminar. Sin embargo, Alexander Reed ya no era el frío y arrogante hombre de negocios que se había burlado de una niña sin hogar esa mañana. Era un tío que había encontrado a su familia y lucharía con todo lo que tenía para protegerla. La verdadera batalla acababa de comenzar. Pero por primera vez en su vida, Alexander luchaba por algo más importante que el dinero o el éxito. Luchaba por el amor. Aquí está el increíble final de la historia de Sofía. Si te has emocionado tanto como yo, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite creer en el poder de la familia y las segundas oportunidades. 6 meses después, Alexander estaba de pie en la elegante sala de estar de su ático, viendo a Sofía practicar en el piano de Cola Steinway que le había comprado. El sol de la mañana entraba por las ventanas que iban del suelo al techo, proyectando reflejos dorados en su cabello oscuro, mientras sus pequeños dedos bailaban sobre las teclas con cada vez más confianza y habilidad. Estaba tocando Minute Waltz de Chopin, una pieza que su profesora, la renombrada pianista Elena Vázquez, le había asignado para poner a prueba sus crecientes habilidades técnicas. Pero lo que más impresionó a Alexander no fue el notable progreso de Sofía. Fue la alegría pura en su rostro mientras tocaba, la misma expresión de asombro que había tenido el primer día fuera de la academia. «Tío Alexander», llamó Sofía sin dejar de practicar. «La profesora Vázquez dice que estoy lista para la audición del programa de jóvenes artistas de Juilliard». Alexander sintió que se le hinchaba el pecho de orgullo. En solo 6 meses, Sofía había pasado de ser una niña de la calle que practicaba con cartones a ser una seria candidata para uno de los programas de música más prestigiosos del mundo.
Eso es maravilloso, cariño, dijo él, acomodándose en su sillón de cuero favorito para escucharla. Esto se había convertido en su ritual matutino. Sofía practicaba mientras Alexander revisaba documentos de trabajo y ambos compartían el cómodo silencio de la familia. Pete salió de la cocina con una bandeja con el desayuno, con un aspecto transformado por 6 meses de buena alimentación y la seguridad de un hogar estable. Como jefe de seguridad del edificio de Alexander, no solo había encontrado un propósito y respeto, sino que se había convertido en una parte integral de su inusual familia. Señor Reed, dijo Pete formalmente, insistiendo en el tratamiento respetuoso, a pesar de las repetidas peticiones de Alexander de que utilizara su nombre de pila. Su abogado ha llamado. La vista sobre la custodia se ha adelantado a la semana que viene. La expresión de Alexander se ensombreció ligeramente. A pesar del encarcelamiento de Damien por delitos penales, su reclamación legal de la tutela había dado lugar a una compleja batalla judicial que se prolongaba desde hacía meses. Los abogados de Damien argumentaban que los deseos expresados por escrito por Emma prevalecían sobre la relación biológica de Alexander con Sofía, y el caso se había convertido en un fenómeno mediático. ¿Hay algo de qué preocuparse?, preguntó Sofía, deteniendo su música al percibir la tensión en la habitación. Alexander y Pete intercambiaron miradas. Habían intentado proteger a Sofía de los detalles más desagradables del proceso legal, pero ella era demasiado inteligente para no comprender que su futuro estaba siendo decidido por extraños en los tribunales. El juez quiere entrevistarte la semana que viene, dijo Alexander con delicadeza, solo para asegurarse de que comprendes lo que está pasando y lo que quieres. Sofía bajó del banco del piano y se acercó a Alexander, sentándose a su lado con la confianza inconsciente de una niña que nunca había dudado de que era bienvenida. Sé lo que quiero, dijo simplemente. Quiero quedarme con mi familia, contigo y con el tío Pete. Puede que no sea tan sencillo, cariño. La ley es complicada y, a veces, Tío Alexander, interrumpió Sofía, con su voz de 7 años y una sabiduría sorprendente. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día sobre la música? Alexander sonrió. Dijiste que la música no tiene que ver con tener cosas caras o nacer en la familia adecuada. Así es, la música tiene que ver con tener un corazón que comprenda la belleza y unas manos dispuestas a trabajar hasta que esa belleza pueda compartirse con el mundo. Sofía tomó su gran mano entre sus dos pequeñas. La familia es como la música. No tiene que ver con la sangre, los papeles o lo que digan los jueces. Se trata de corazones que comprenden el amor y personas dispuestas a trabajar cada día para cuidarse unas a otras. Alexander sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. En 6 meses, Sofía le había enseñado más sobre lo que realmente importaba que lo que le habían revelado 32 años de éxito empresarial. Tienes toda la razón, dijo, acercándola a él. No importa lo que decida cualquier tribunal, tú siempre serás mi familia. Sonó el timbre y Pete fue a abrir la puerta, regresando con Ray Morrison y una mujer bien vestida que Alexander no reconoció. Alex, dijo Ray, con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. Me gustaría presentarte a la jueza Margaret Chen. Es la jueza de familia que ha sido asignada al caso de Sofía. Alexander se puso de pie rápidamente, sorprendido por esta visita inesperada. Su señoría no la esperaba. Por favor, siéntense, dijo amablemente la jueza Chen. Era una mujer menuda y elegante, de unos 50 años, con ojos inteligentes y un trato que hacía que la gente se sintiera inmediatamente a gusto. Pido disculpas por la intrusión, pero he estado siguiendo de cerca el caso de Sofía y quería reunirme con todos ustedes de manera informal antes de la audiencia de la próxima semana. Sofía miró a la jueza con curiosidad más que con miedo. ¿Es usted la persona que decide dónde voy a vivir? La jueza Chen sonrió. Así es, cariño, y quería hacerte algunas preguntas, si te parece bien. De acuerdo, dijo Sofía, y luego añadió educadamente, ¿le gustaría escucharme tocar el piano? El tío Alexander dice que la música ayuda a las personas a entenderse mejor. Me encantaría. Sofía volvió al piano y comenzó a tocar la invención de Bach. Conocía una en do mayor,
una pieza que mostraba tanto su habilidad técnica como su creciente madurez musical. Mientras las notas cristalinas llenaban la elegante sala de estar, Alexander observó cómo la expresión del juez Chen se suavizaba con emoción genuina. Cuando Sofía terminó, el juez Chen aplaudió calurosamente. «Ha sido precioso, Sofía. ¿Cómo te sientes cuando tocas?» «Como si estuviera en casa», respondió Sofía sin dudar. «Como si toda la tristeza se desvaneciera y solo quedara la belleza». «¿Y dónde te sientes más en casa?» «Aquí, con tu tío Alexander y tu tío Pete», Sofía asintió enfáticamente. «Aquí es donde pertenezco. El tío Alexander me dio la música y el tío Pete me dio el amor de una familia. Y juntos me dieron un verdadero hogar donde ya no tengo que tener miedo». La jueza Chen se volvió hacia Alexander. «Señor Reed, he revisado todos los documentos de este caso, incluidos los testimonios de carácter, las evaluaciones psicológicas y los estudios del hogar. También he hablado con el detective Morrison sobre las actividades delictivas de su tío Damien y sus verdaderas motivaciones para solicitar la custodia». Alexander contuvo la respiración, sabiendo que todo el futuro de Sofía dependía de la decisión de esta mujer. «Llevo 20 años como jueza de familia», continuó la jueza Chen, «y he aprendido que el interés superior del niño no siempre se refleja en los documentos legales o en las relaciones biológicas. Se reflejan en el amor, la estabilidad y el compromiso genuino con el bienestar del niño». Hizo una pausa y miró a las tres personas que se habían convertido en una familia poco convencional, pero amorosa. «La solicitud de tutela de Damien Reed es legalmente válida según los documentos originales presentados por Emma Morrison. Sin embargo, esos documentos fueron firmados bajo coacción por una joven madre desesperada que no tenía otras opciones. Las pruebas demuestran claramente que el interés de Damien por Sofía es más económico que paternal, y su condena penal lo hace inadecuado para la tutela en cualquier circunstancia». Alexander sintió la pequeña mano de Sofía deslizarse en la suya y apretarla con fuerza. «Por lo tanto», concluyó el juez Chen con una cálida sonrisa, «otorgo la custodia permanente total de Sofía Martínez Alexander Reed, con Pete Kowalski designado como su tutor legal en caso de que le ocurra algo al señor Reed». Sofía soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de Alexander, mientras Pete se secaba las lágrimas de sus mejillas curtidas. «Bienvenida a casa, Sofía», dijo el juez Chen en voz baja. «Esta vez para siempre». Mientras el juez Chen y Ray se preparaban para marcharse, Sofía corrió hacia el piano una vez más. «Juez Chen, quiero tocar algo especial para usted, para darle las gracias». Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar una pieza que Alexander nunca había oído antes. Una melodía sencilla y hermosa que parecía capturar toda la alegría y gratitud de su joven corazón. «¿Qué pieza es esa?», preguntó el juez Chen. Sofía levantó la vista con una sonrisa radiante. «La he compuesto yo misma. Se llama Canción de Familia, pero trata sobre encontrar a las personas que te quieren lo suficiente como para ayudarte a convertirte en quien estás destinada a ser». Cuando el juez y el detective se marcharon, Alexander se quedó de pie con el brazo alrededor de los hombros de Sofía, observando a Pete ordenar cuidadosamente sus partituras para la clase del día siguiente. 6 meses antes había sido un hombre de negocios frío y arrogante que medía el valor en dólares y el éxito en adquisiciones. Ahora era tío, tutor y miembro de una familia unida, no por lazos de sangre o por ley, sino por elección, amor y el compromiso compartido de ayudar a una niña superdotada a alcanzar su extraordinario potencial. «Tío Alexander», dijo Sofía, mirándolo con esos ojos oscuros que habían captado su atención por primera vez fuera de la Academia de Música. «¿Crees que mamá Emma estaría orgullosa de nosotros?» Alexander pensó en su media hermana, la joven madre que había muerto tratando de mantener a su hija, que había confiado en la persona equivocada en su desesperación, pero que había amado a Sofía lo suficiente como para luchar por su futuro. «Creo que estaría increíblemente orgullosa», dijo. «Creo que ahora mismo nos está observando, sabiendo que su pequeño pájaro cantor finalmente ha encontrado el camino a casa». Sofía asintió solemnemente y luego se animó.
Mañana empiezo a trabajar en el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. El profesor Vázquez dice que si lo domino, podría estar lista para la audición del Young Artists Showcase del Carnegie Hall el año que viene. Alexander se rió, asombrado por la ambición y el talento ilimitados de su sobrina. Paso a paso, cariño. Tienes toda la vida por delante para conquistar el mundo. Lo sé, dijo Sofía con naturalidad. Pero tío Alexander, ya he conquistado lo más importante. ¿Qué es eso? La sonrisa de Sofía podría haber iluminado todo Manhattan. He encontrado a mi familia. Todo lo demás es solo música. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad que los había unido, Alexander Reed comprendió que, a veces, las adquisiciones más valiosas no se pueden comprar, negociar ni planificar. A veces solo podían recibirse como regalos. Regalos que transforman no solo tu vida, sino tu propia alma. La pequeña prodigio del piano le había enseñado que la música más hermosa no se encontraba en las salas de conciertos ni en los conservatorios. Se encontraba en la sinfonía cotidiana de una familia, amándose, apoyándose y ayudándose mutuamente a alcanzar sueños que antes parecían imposibles. Y en el ático con vistas a Manhattan, mientras Sofía practicaba sus escalas, Pete preparaba la cena y Alexander revisaba Tomorrow's Business con un oído siempre atento a la música de su sobrina. Esa sinfonía seguía sonando, hermosa, compleja y llena de la promesa de muchos más movimientos por venir.